Porque en definitiva, y esto ya es mío, los poderosos de todo género siempre intentarán ocultar y tergiversar la realidad para que no veamos sus trapacerías y no les mandemos a las galeras donde muchos de ellos deberían estar remando y remando hasta que llegaran al infierno. ¿Qué pueden hacer entonces los ciudadanos lectores, los interesados por la actualidad, ante este panorama tan trágico? Pues lo que se ha hecho siempre. Y este es el tema que yo creo que resume lo que quería decir. Buscar las marcas de referencia. Quienes quieran información seria y rigurosa tienen decenas, centenares, incluso miles de direcciones a las que acudir. Y así lo hará, como decía antes, el lector proactivo, el que busque y quiere enterarse, el que desea estar bien informado. Es ese lector que tiene marcados sus favoritos en el ordenador y que sigue los enlaces a las fuentes que considera fiables. Es generalmente el mismo tipo de internauta que, si no tuviera ordenador, iría al kiosco a comprar un periódico cualquiera. No diría, deme usted un periódico, no, diría, deme usted este periódico concreto, que es el del que yo me fío. Oiría una radio determinada y se informaría por un canal ya decidido de antemano. En cualquiera de los casos, porque confía en ese medio, sea el que sea. Porque recordemos que también en papel hay bazofia, mucha bazofia. Hay toneladas de bazofia, y doy fe de ello, que he tenido que chuparme una cuanta. Solo hay que mirar el kiosco. Como en libros. A nadie se le ocurriría consultar a determinados autores, por ejemplo, para buscar rigor en algunos datos históricos. Alguien iría a buscar la confirmación de un dato en un libro de César Vidal o de Pío Moa. Uno iría a buscarlo en autores que creen. ¿Por qué en Internet se baja esa guardia y se aceptan cualquier cosa del que lo desconocemos todo? Insisto, la única manera que creo que tenemos de defendernos de ese ataque continuo que es navegar en Internet es confiar en las marcas que reconocemos y sabemos de su fiabilidad. Y conste que incluyo medios grandes y medios pequeños. Hay medios pequeños, digitales, solo digitales, de los que uno confía en ellos. O sea, no estoy hablando solamente de las grandes marcas, no estoy hablando solo del País o del periódico. No, yo creo que sirven otros muchos medios en los que uno tiene confianza de que le están informando y están opinando con dignidad. Me da lo mismo libre que público, que es igual, tanto pequeños como grandes, tanto específicos como de información general. Uno tiene que saber lo que está leyendo y tiene que fiarse de alguien que durante algún tiempo le ha dado muestras de seriedad y de rigor informativo. Lo que pasa es que me temo que hay ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, más acostumbrados a las pantallas que a otra cosa, que no tienen aún esa capacidad de discernir, ¿verdad? Porque no han conocido, ellos no han hecho el traspaso de un medio a otro. Ellos han nacido con un solo medio delante. Y para ellos, sin duda, va a ser más complicado esa labor. En eso yo creo que deberíamos, los mayores, un poco mayores, dedicarle mucho esfuerzo a eso, dedicarle mucho esfuerzo a la enseñanza, dedicarle desde los poderes públicos el nivel en el que podamos hacerlo. Enseñar a esos jóvenes a leer, ¿verdad? A leer en pantalla, pues sí, a leer en pantalla, ¿por qué no? Pero a saber lo que tienen que leer, a guiarles en ese piélago de tortura que es Internet, ¿verdad? Eso horrible que se oye lo he leído en Internet. Lo he leído en Internet es algo que cada vez que oigo me pone los pelos de punta. ¿Qué será Internet? Uno no dice, lo he leído en la prensa, uno dice, lo he leído en La Vanguardia, lo he leído en ABC, lo he leído en el que sea. Bueno, en Internet podemos leer todo lo que queramos, pero sabiendo lo que estamos leyendo y sabiendo la firma o el medio o quién te lo está ofreciendo, ¿verdad?
¿Y los profesionales qué podemos hacer los profesionales? Pues mucho y bueno. Por lo pronto, podemos ejercer con dignidad nuestra profesión, porque al final, no nos engañemos, tanto debería darnos si nuestras crónicas van en un papiro o se leen en un teléfono. Nuestra obligación es, ante todo, decía antes, ser buenos periodistas. ¿Y qué es un periodista? Déjenme hacer dos citas. La primera es de Eugenio Scalfari, el mítico director de la República. Periodista es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente. Esta frase así bonita se la dijo precisamente a Juan Cruz, y Juan Cruz la reproduce en un libro interesantísimo que tiene de entrevistas a directores de periódicos de todo el mundo. Y la segunda cita procede de Macbeth. Cito a Macbeth porque de entrada siempre queda muy bien citar a Shakespeare, que le da otro empaque a la cosa, ¿no? Y después porque me permite contar una de mis obsesiones profesionales desde que era jovencito, allá por el siglo XIX. Oigan, la vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Hay multitud de traducciones de la frase, pero esa me gusta bastante. Para dar respuesta a ambas, siempre digo que si hay alguien que sepa contar la vida a la gente y además lo hace después de expurgar la furia y el ruido introducidos por un idiota o millones de idiotas, en la sociedad en que vivimos está usted ante un gran periodista. Esto es, si hay alguien capaz de seleccionar, ordenar y jerarquizar lo que debemos contar a los ciudadanos, de lo que le ocurre a otros ciudadanos, y además lo contamos con calidad literaria y precisión, estaremos haciendo periodismo, y del mejor. Pero los periodistas debemos hacer más, mucho más, ya sea en papel o en Internet. Un pequeño homenaje a Gabriel García Márquez. Oigan qué bonita frase de alguien que fue de verdad un maestro del periodismo. En la carrera en que andan los periodistas debe haber un minuto de silencio para reflexionar sobre la enorme responsabilidad que tienen. Permítanme, pues, esta reflexión que exigía el maestro en esta autocita del libro que antes les dije, ¿para qué servimos los periodistas hoy? Está en la página 121. En la página 121. Los periodistas servimos para contribuir a la civilización que hay más allá de la cueva o la aldea, a colaborar en abrir el campo de intereses y de conocimientos de los ciudadanos. Nos dedicamos a lo que nos dedicamos para procurar que las personas sepan lo que les ocurre a otras personas y por qué. Solo esa misión ya justifica nuestra existencia, porque si sabemos eso, ya estamos ayudando a que la sociedad tome conciencia de que todo individuo pertenece a un grupo mayor, con intereses y problemas semejantes, y que juntos pueden hacer algo para avanzar hacia la mejora de sus condiciones. Los medios de comunicación lo son, porque sirven para unir, ensamblar, articular, para relacionar a unas personas con otras. Que unos sepan lo que les ocurre a otros, o lo que piensan, o lo que desean, o lo que rechazan. Porque una sociedad informada es siempre una sociedad más fuerte, más libre, más saludable y, por tanto, se encuentra en mejores condiciones para enfrentarse a la prepotencia del poder, sea político, financiero o de cualquier otro tipo. Cuanto más ignoramos, más débiles somos. Cuanto más sabemos, mayores y mejores escudos tenemos ante las injusticias o los abusos. Porque el conocimiento, como todo el mundo sabe, ensancha el ojo y lubrifica el cerebro. Gracias. Un poquito largo. No, bien, perfecto. Muy bien resuelta en el texto que se acaba de leer, y además con una profusión de datos interesantísimos que me parece que ponen de principio la reflexión en el marco, en la estructura alta que merece, ¿no? Porque son datos que a veces dominamos para el ámbito español, con suerte, cuando vamos más o menos informados sobre el tema, pero que no conocemos en una escala global. Entonces, yo me permitiría hacer una pregunta y una pequeña reflexión sobre la segunda parte que adelantaba antes y en relación con la temática específica del blog, El Ojo Izquierdo, ¿sí? Así pues,
me gustaría saber, en ese camino de buceamiento, en esta prensa que surge en Internet, se juega habitualmente un juego muy peligroso, que es el cambio del significado de las palabras, para engañar aviesamente al lector, con lo cual declara también ese medio que parte desde una lectura ya muy oscura. Me refiero a nombres como Libertad Digital, ¿sí? ¿Por qué y cuál sería el diagnóstico que después de 3 años de buceamiento haría usted de esos medios de tendencia que desde hace años parecen querer volver a enfrentar al país y a los ciudadanos una realidad que luego no se reproduce en la calle? Sí, pues mira, yo fíjate, tengo algunas dudas sobre que eso sea un fenómeno exclusivo de Internet, de entrada. A mí lo que me preocupó más, con diferencia, de lo que yo llamaba los cornetas del apocalipsis y lo que yo he considerado la prensa de ultraderecha, a mí lo que me preocupaba más no son tanto los periódicos o los medios marginales, ¿verdad? A mí lo que me preocupa más es que los periódicos que quieren pasar por moderados mantengan dentro el germen del fascismo. A mí es lo que me preocupa más. A mí me preocupa más el nivel escabroso y miserable de las columnas de ABC que de Libertad Digital. Alguien que lee Libertad Digital, aparte de tener un gusto horrible y ser bastante ignorante, sabe en general lo que está leyendo, ¿verdad? Otra cosa son las citas, pero bueno, si coge el medio como tal, ya solamente ver que lo lleva Jiménez Los Santos, ya. Pero a mí me parece peor que periódicos que se consideran a sí mismos importantes para la democracia, que presumen de ser sostén de la democracia y de una comunicación liberal, mantengas con columnas como las de Hermann Tertsch, ¿no? Es un llamamiento continuo al odio. Eso es lo que me preocupa, o que se mantenga payasos como Salvador Sostres. Eso me preocupa mucho porque le dan una capa de respetabilidad que el contenido no lo tiene. Tú lees una columna de Hermann, por citar otra vez a Hermann, pero en fin, a Isabel San Sebastián, no quiero. En cualquier otro medio que no sea ABC, y dices, esta es una loca que la han sacado del manicomio el día anterior. Es una irresponsable que no sabe ni lo que dice. Esta es una loca, sin más. O sea, además es fascista, pero sobre todo es loca. O sea, dicen cosas inconcebibles, sobre todo, sobre la política, sobre la homosexualidad, sobre el aborto, sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre los niños. En fin, dicen cosas enajenadas, o sea, cosas de orates, ¿no? Bien, el problema con esta gente es que cuando tienen columna en ABC y cuando les llevan de Televisión Española, que la pagamos todos, como contertulios, como si fueran gente normal, o sea, como si fueran periodistas de verdad, que se sientan y saben de algunas cosas y hablan de ellas, yo creo que eso es lo más peligroso para mí. El peligro real reside ahí, fíjate. No tanto en los menores, sino que en los mayores. O sea, yo creo que las cosas que dice Sostres, y que, en fin, algunas veces las hemos leído, yo decidí no mencionarle y reírme un poco de lo que decía, ¿verdad? No. Pero son cosas que realmente no se pueden decir ni se deben decir, ni se deben sobre todo de tomar en serio, en un medio que intenta ser, insisto, un medio serio, respetable, de un medio de comunicación.